Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 5 de noviembre del 2025 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Señores, y mañana es el Día de la Constitución y ustedes saben que como es un día laborable de media semana, se pasó. Yo lo que no entiendo, o sea, mañana jueves, ok, no sé, habría un hueco en el camino, en la semana, lo pasan para el lunes. Lo que yo no entiendo es por qué no lo ponen para el viernes. O sea, para que esta semana entonces se trabaje, bueno, quizás tiene su sentido, para que esta se trabaje completa y entonces la siguiente, en lugar de empezar el lunes, pues arranca el martes. Pero es así, tenerlo pendiente. Mañana es Día de la Constitución, de nuestra Constitución, de la cual se habla mucho, pero como dice Dirty Dick, ese es Nixon, muy parecido al Donald Trump que tenemos ahora, que las leyes son para aplicárselas a los enemigos, para ayudarte a ver, tramposos. Pues bien, mañana sería Día de la Constitución, pero el asueto cae el lunes, tendríamos un fin de semana largo. Hay algunas lluvias anunciadas, pero realmente lo mucho ya pasó, ¿verdad? Ok. Daños, declaró la emergencia, el gobierno va a ir en auxilio, siempre habrá críticas. Ayer sale explicando el señor de compra y contrataciones que se declare de emergencia no significa que haya que violarse todos los procedimientos, pero uno sabe aquí cómo son las cosas y cómo se brinca la tablita, pero bueno. Pero bien, vamos, son temas que siempre se producen. En el ámbito local, Tribunal fija para el 17 de noviembre el juicio preliminar contra Hugo Veras y Jochi Gómez. La magistrada Yanivet Rivas, jueza del sexto juzgado de la instrucción del distrito, la secretaria instruyó a su secretaria para que le informara a los imputados. Son Jochi, Hugo Vera, Jochi Gómez y 10 más, y 8 imputados más. A ese juzgado, al sexto, fue que le cayó después que la jueza coordinadora, Kenia Romero, apoderara ese tribunal. Ya ahí veremos cómo se dilucida. Ese es el juzgado de instrucción. Va primero la instrucción, va al juicio de instrucción y luego se determinará si se va al juicio de fondo o no. Bien, ok, estaremos pendientes. Sobre ese tema, ustedes saben que mis señalamientos en ocasión de la denuncia, o sea, del reciente apertura de juicio, que se tenían 4 meses, se le dio 4 meses más, la jueza que estaba supervisando el caso, y el Ministerio Público presentó su acusación, que es la que se va a conocer, con una gran cantidad de cosas que yo digo, bueno, pero si es por los semáforos, ahí meten cosas de seguridad nacional que adquirieron y dice, pero si son 200 millones, ¿de dónde que meten 1.200 por otro lado? Que yo no es que no lo hayan hecho, pero usted tiene entonces que separar las cosas. Ese es el comentario mío, que como que nos mezclan demasiadas cosas para marearnos. Y al final, y como debe ser, justamente como debe ser, ellos están sueltos con sus fianzas, como debe ser. Pero nos acostumbraron por temas políticos y un sinnúmero de cosas, y porque eran como que de otro litoral, a trancarlo y meterle 18 meses. Pero Trump tuvo 34 juicios allá y 90 y pico de cargos, y en cada uno iba y asumía y pagaba su fianza y salía y echaba su pleito. Y salió ganancioso, condenado, y siendo condenado salió ganancioso porque salió presidente. No porque no fuera culpable, que para mí es culpable de todas esas cosas que lo acusaron. Pero bien, ese no es el tema, pero andaba suelto, con su medida de coerción. Como están estos, como debió haberse hecho con los otros también. Porque te meten 18 meses y si después el juez dice que tú no tienes nada. El caso Odebrecht, ahí salió todo el mundo, se retiraron todas las cosas, salieron 2, diríamos que premiados, Rondón y Víctor Díaz,
que lavaron, entonces no aparecen, ya la condena como que la que sé yo, ni sé lo que fue, es por lavado. Ajá, lavaron, no aparece la lavadora, no aparece que lavaron, no aparece o a quién se sobornó, a quién se le dio el dinero, no aparece nada y hacen un almaraco ahí. Entonces aquí así no es tampoco. Pero bien, pero le metieron sus 18 meses y los mantuvieron presos y toda la parafernalia y todo lo que se hizo. ¿Ustedes se acuerdan? Y no debe ser. Debe ser así como está este caso. Porque, como decía el libro de Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Porque hoy por ti, mañana por mí. Lo que va viene. La ley es dura, pero es la ley. Hay una frase en latín que no sé cómo se pronuncia, no voy a meterme en eso, pero la ley es para todos. No es para aplicarle a este como a mí me parezca y a este como me salga del forro o como yo quiera porque a este de lo mío, porque no. Debe medirse a todo el mundo con la misma vara. Y eso es lo que se hace en un Estado de Derecho. Y si aspiramos a eso, tenemos que cumplir las leyes. No andar cumpliéndola y que no, hay que discutir parcialmente si la vamos a cumplir con el caso de la indexación. Ahorita vamos a hablar de eso. Fíjense ustedes cómo muchas cosas se interconectan al final del día en una gran palabra que mucha gente se llena la boca con ella y las dice y uno a veces ni siquiera la mastica, la digiere, la traga, qué es lo que realmente significa. Y es la palabrita esa que tan manida, institucionalidad. Cuando se tienen instituciones que operan, que trabajan como Dios manda, cumpliendo la ley, exigiendo el cumplimiento de la ley, entonces las cosas caminan adecuadamente. Porque las reglas están claras, nadie batea y sale corriendo para la tercera. No, todo el que ha jugado pelota, y todos hemos jugado pelota de niños, sabe que uno batea y sale corriendo por la derecha para la primera, Primera, segunda, tercera, ¿verdad? Nadie cae para la tercera. No, pero cuando usted hace este tipo de cosas es como si usted estuviera corriendo para la tercera. Usted está cambiando las reglas de juego a su beneficio, en su interés pecuniario particular, utilitario, como usted lo quiera poner. Pero cuando venga el otro y le haga lo mismo, no se queje. Es como muchos que andan por ahí queriendo poner restricciones y ley mordaza y restringiendo las opiniones, y usted ve unos eufemismos, que hay demasiado fake news, que hay demasiado informaciones falsas en las redes. Todo el mundo sabe a dónde apela. Si usted ve una información rara, usted entra a las páginas de los periódicos oficiales y confirma que se murió Perecenjito Martínez. Usted lo ve en las redes, lo matan, andan matando gente. Entonces, ¿usted qué hace? Usted va al Caribe, usted va al Listín. Si usted lo ve en un noticiero, por ejemplo, aquí nosotros en Cinevisión pasan las noticias en los intermedios. Usted ve algo ahí, usted sabe que usted puede creer en esa noticia, porque esa noticia fue confirmada. No, pero usted oye muchas cosas, y anda una ley mordaza, y anda una ley del DNI, pasaron otra en el Código Penal y no se ha resuelto nada. No se ha resuelto nada, ¿ve? Entonces son tantas cosas que digo, la ley no es para aplicarla a discreción y cumplirla a discreción. No, porque eso es como un boomerang. Usted lo tira para darle a aquel, pero él vuelve de allá para acá y entonces se le pega a usted. Lo que va, viene, dice un famoso refrán. Y entonces, así como en la montonera, los países no avanzan. Ya tenemos historias de antaño y experiencias vistas en muchísimos otros países. ¿Qué pasa cuando se hace eso? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Que esos países caminan para atrás como el cangrejo. En lugar de avanzar y desarrollarse, lo que hace es que retroceden. Lo que hacen que retroceden. Y esto no es una carrera de velocidad. Eso es como un maratón, una carrera de resistencia. Esto es día a día, esto es por siempre, esto es ad infinitum. O sea, no es que yo diga que voy a salir corriendo y después me cansé y me paré. No, no, no. El crecimiento, el desarrollo tiene que ser algo constante.
El fortalecimiento de las instituciones, como hablaba ahorita de institucionalidad, de las instituciones democráticas, es un proceso permanente, perenne, que no admite descansos. Si descansáramos, si nos paráramos, si nos echáramos a un sueño, nos pasaría como la liebre y el conejo, el cuento, aquella fábula famosísima. Salió la liebre, a todo lo que de el conejito ahí. No, ella nunca me va a ganar. Y antes de la meta se acostó ahí. Ya la voy a acostar aquí, la voy a esperar. La arrogancia y todo ese tipo de cosas se juntan. Cuando vino que despertó, ya la conejito, la tortuguita estaba llegando a la meta y por más que ella quiso acelerar, que metió el overdrive, todo, llegó la tortuguita primero. No, y así es. Otros se nos pasan. Cuando hablo de la inteligencia artificial, de que si usted se monta en el tren o no se monta, cuando hablo de preparar a los niños, a los jóvenes, a los hijos de los amigos, a los nietos, a los familiares, a los amigos, hijos de, etcétera, todo. Es por eso. Porque si queremos desarrollarnos, tenemos que tener una sociedad que tenga la capacidad, el talento humano, desarrollar ese talento humano para que sea, esté a la altura de esos retos. Si no, iremos para atrás como el cangrejo, en ese sentido también. Entonces, aquí no nos podemos nosotros nunca cansar. Esto es por siempre. Esto es por siempre. Miren, ayer había elecciones en los Estados Unidos. Había elecciones en muchas localidades, pero fundamentalmente las más relevantes e importantes eran en Nueva York, el alcalde, donde está este joven, 34 años, socialista, con unas ideas populistas y unas promesas que sabrá Dios si las va a cumplir. Se aglutinó todo el establishment, se aglutinaron los millonarios y metieron billetes y el muchacho ganó con 50% y pico de los votos ayer, el Mondani. Dio un discurso, le metió a Trump, que amenazó con que no iba a apoyar a Nueva York. Él promete unas cosas que son realmente complicadas de cumplir, pero la juventud en un 70% votó, votantes por debajo de 34 años a favor de ese joven. Y eso nos da una muestra de que él realmente no le gana, bueno, fundamentalmente le gana al establishment, pero le gana a Trump, que apoyó a Cuomo, el ex gobernador que en las primarias perdió de él, de este joven, musulmán por demás, con unas declaraciones muy radicales en muchos sentidos, pero que en la parte, digamos, habrá que dejarlo que esperar y ver que cumpla o que fracase. Lo importante de esto es que ayer hubo una especie de referéndum. Votaron, bueno, él tenía casi 100,000 voluntarios. Mientras los millonarios le metieron todos los billetes a Cuomo, este tenía gente gratis haciendo el trabajo, regado. Votaron más de 2 millones desde el 69. Yo chiquitico, no votaban 2 millones de personas para unas elecciones en Nueva York para alcalde. El alcalde más joven que va a tener Nueva York con 34 años, 50.5 al momento que salió esta noticia, debe tener algún poco más. Entonces él promete autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y tiendas administradas por el gobierno, por la ciudad, con precios bajos para vender. Entonces, eso es populismo, eso es clientelismo, eso vamos a ver cómo se financia eso. Por eso, él en Staten Island, donde viven los ricos, los millonarios, pierde 70-30. Pero en Manhattan, en Brooklyn, gana 70-30. En Manhattan, en Queens, etcétera, etcétera, arrasa. Bernie Sanders, Alessandro Ocasio-Cortez, Obama al final dijo que le iba a hacer su sounding board, que en cierto modo lo apoyó, pero es Schumer, el senador de Nueva York, que representa obviamente a esas grandes donantes
de las recaudaciones que se hace por el Partido Demócrata, porque a veces usted cree que el que está afuera, y no están tan afuera. Para el vulgo usted cree que están afuera, pero mantienen poder y poderío, y es un poder ser un senador en Estados Unidos. Leticia James, la que está sometida por Trump, que fue la que logró las condenas con Donald Trump, apoyaba. Hakeem Jeffries estuvo ahí muy frío, ese es el de la Cámara de Representantes, pero Schumer nunca lo apoyó. Nunca. Él no está con él porque parece ser que Alexandra Ocasio-Cortez, con todo y su discurso a lo Bernie Sanders, parece que le va a disputar la plaza a Schumer como senadora. Y esa es una boquita que bueno. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo les acababa de presentar a ustedes ayer una encuesta de Quinnipiac que señalaba que el 63%, el 37% apoyaba, estaba a favor de las ejecutorias de Trump y su desempeño, y el 63% estaba bajo el agua, totalmente hundido. 2/3 partes desaprueban la gestión de Donald Trump. Y cuando él hablaba allá en la cumbre de ASEAN de que su gestión y que él pensaba ver un tercer periodo, pero que como no puede, pero que tiene ahí a Marco Rubio y a J.D. Vance, pero que sus números sus números están por el agua, en el suelo, totalmente en todo sentido. Y ayer, en cierto modo, se produjo un blue tsunami, un blue wave, una ola azul, que es lo demócrata, un tsunami azul. Porque no fue solamente Nueva York, no. Por ejemplo, el mayor de Detroit, la primer mujer y negra gana en Detroit. La gobernadora, las gobernadoras de New Jersey y de Virginia, dos exdiputadas, y peleaban en pareja, ellas ambas salieron de la Cámara de Representantes en su momento. Una había sido piloto de helicópteros de guerra, trabajaron en cosas de seguridad, vienen de esa zona. Las dos ganaron. Spanberger en New Jersey, creo que fue en Virginia o New Jersey, y Sherrill en New Jersey. Las dos con muchísimas votaciones, 50 y pico, sobre 40 y pico, o sea, arrasaron. Pero no solamente las gobernadoras ganaron. Primer vez que gana una mujer en Virginia, que era un sitio que había ganado Youngkin, era el gobernador era republicano, rojo. Le quitan ese escaño, tienen al fiscal general, que también es votante, lo ganan, y a los secretarios de Estado, una cosa así que se llaman, que son los que organizan las elecciones. O sea, no, y en muchísimas otras localidades, pero esas son las fundamentales. Y realmente ha sido una derrota de Trump y los que él apoyó, porque él apoyaba a sus candidatos. Y eso es, como se decía ayer, como yo le decía, se estima que esto es como si fuera un referéndum adelantado, porque el referéndum real viene el 4 de noviembre, pero del año que viene, cuando se hacen elecciones primarias de medio término, en prácticamente todo el país, y se sustituyen como 400 escaños. Entonces, lo que pasó ayer fundamentalmente ha sido una derrota. Bueno, y entonces, como yo le decía, que todos esos eran candidaturas y estaban muy bien, pero que las más relevantes, ¿se acuerdan que yo le dije ayer? Era una de las cosas que se iban a discutir. Aparte de quien ganara, quien no ganara, que obviamente han ganado y han apabullado a Trump todos los demócratas en virtud de su mal posicionamiento, de su mala gestión, de los atropellos que hacen los de reinmigración, sus políticas que lo que han incrementado en los costos de el poder adquisitivo se ha disminuido de los ciudadanos norteamericanos, y el de destrucción del sistema, la agresión, la militarización de la ciudad, todo eso iba a tener consecuencias. Y lo hemos visto. Y yo le decía, pero que a pesar de todo eso, lo más relevante iba a ser la votación de lo que se conoce como la propuesta 50, que estaba como un referéndum en las elecciones en California, que tenían que ver con la redistribución de
de los condados para las elecciones, que era una respuesta a la truchimanería que habían hecho los republicanos en Texas, a instancias, el gobernador Abbott, a instancias de Trump, que le pidió, hicieron una redistribución para ellos obtener, estaba como 15-8, una cosa así, y con esa redistribución los demócratas van a perder 5 escaños de la Cámara de Representantes, porque ellos lo que hacen un rejuego para que, como tú no tienes gente en esta zona, meterlo para acá. Porque ustedes ven un mapa de Estados Unidos de las votaciones, tú ves rojo completo y tú ves 3, 4, 5 spots, lugares azules. Lo que pasa es que son grandes ciudades y entonces compensan. Bueno, el punto es que esa decisión que tomaron los legisladores estatales de Texas a instancias de Trump para ellos acercarse, cambiar la regla de juego, como yo decía ayer, la pared está ahí, la 411 del Quiqueya, pero como yo no puedo batear y yo no la llego por allá, pónmela por acá cerquita para cuando yo vaya a batear. Entonces le respondieron en California, el estado más grande de la Unión, el más rico, más grande que toda la Europa junta, por ejemplo, haciendo lo mismo. Pero a diferencia de en Texas, fue con votación y se votó ayer, 65% aprueba la redistribución. Y Newsom dio un discurso ayer mismo, Gavin Newsom, estrujándoselo en la cara y desafiando a Trump. ¿Quién? Porque ustedes podían estar seguros de que iba a ser así. De antes de que se iniciaran las votaciones ya había hecho un tuit señalando que eso era inconstitucional y que eran unas elecciones amañadas. El Trump típico, lo mismo que hizo en las elecciones del 20, pero sin presentar una sola prueba. Que cada vez que iban a un tribunal, perdía. Pero todavía sigue diciendo las mismas sandeces. Trump denuncia fraude en el referéndum sobre distritos en California, pero sin pruebas. Sin una sola prueba, que la votación fue inconstitucional. ¿De dónde se inventa? La de él sí fue constitucional, la de los otros no. Que fue un proceso manipulado, un enorme fraude. Entonces, dice que ordenó una investigación legal y penal rigurosa, porque obviamente con esa decisión le tiran por el suelo su truchimanería de Texas. Y los demócratas le están mandando una señal. ¿Tú quieres guerra? Vamos a la guerra. ¿Tú quieres imponer? Aquí no hay rey, aquí no hay emperador, aquí no hay zar, aquí hay que cumplir las leyes. Y eso es lo que él no está demostrando, es totalmente autoritario en todo sentido. Mire el cierre del gobierno. No ha podido porque no se pone, no es capaz de sentarse y negociar y transar con la oposición. Todo es imposición. Entonces, como ustedes ven, yo le decía que esa era la más importante de todas, porque esas jugadas que está haciendo Trump de hacer redistribución de los distritos electorales mucho antes de las elecciones que vienen en noviembre del año que viene, el 26, son evidencia de algo. Desesperación. Él sabe que los números no le dan y que van a perder en buena lid porque nadie cambia la regla de juego así. ¿Y por qué? Porque él sabe que va a perder y los números indican, si las encuestas dicen que el 67%, que el 70% desaprueba su gestión en prácticamente todos los renglones, entonces ellos quieren, mediante esos trucos, pidiendo los padrones en las cosas, intimidando a los votantes y a los latinos y a los negros, y haciendo jugarretas de todo tipo para ver cómo no pierden la Cámara de Representantes, porque desde que la pierdan en noviembre del año que viene, le vienen todas las intimaciones, los sometimientos, por ejemplo, yo le decía ayer, todavía Mike Johnson, que dice, yo pido excusas con el cierre del gobierno para que ustedes vean si es así. Yo no pensé que íbamos a llegar tan lejos,
que se iba a durar tanto. El cierre del gobierno, récord histórico, 36 días, superó el del 19, que ¿con quién fue? Con Trump. No se han puesto de acuerdo para el presupuesto, 1.4 millones de empleados del sector público y los republicanos son los que están pagando con las consecuencias, porque el gobierno es que tiene que tomar la decisión y negociar con los diputados. No. Los programas de asistencia social gravemente afectados, y dice Mike Johnson, el de la Cámara de Representantes, seré honesto con ustedes, no creo que ninguno de nosotros esperara que esto se prolongara tanto. Eso es una crítica velada al propio Trump, que lo tiene a él agarrado por el pichirrí y lo pone a hacer todo lo que a él le parezca, porque no quieren enfrentarlo, porque cada vez que lo han enfrentado, Trump los apabulla. Y ya no es el partido republicano, el Great Old Party, el gran viejo partido de Lincoln, el que uno se sentía tan inclinado por muchas de las cosas que los demócratas hacen a veces, que se pasan de frenada, en términos económicos, por ejemplo en mi caso, pero ese no es el partido demócrata, republicano que uno conocía. Este es el partido de Trump y su caravana de gitanos. Entonces, así las cosas, ayer sucedió ese tsunami azul, que va a tener repercusiones y muchas consecuencias. Lo de Mamdani da lecciones al Partido Demócrata de cómo tiene que echar el pleito con un hombre como Trump, o lo enfrenta o se subyuga o se somete. De que él vaya a tener éxito en su gestión, yo no me atrevería a apostarla. Pero de todas maneras, anda mucha gente que ahora, ¿qué querían? Que los demócratas perdieran porque este tipo, no, ganaron. Y ganaron allí y ganaron en todos los otros sitios. Entonces, en lugar de sentirse preocupados los demócratas, lo que deben sentirse es alegres. Alegres y ahora definir cuál sería su camino para las elecciones del 26. Kamala dice que todas esas candidatas que ganaron superaron a Kamala por 10 y 12 puntos en las elecciones presidenciales, en esos lugares, en New Jersey, en Virginia, y así sucesivamente. Pero Gavin Newsom, el gobernador de California, ha venido enfrentando a Trump y puede que sea un buen candidato. Hay otros candidatos, ya veremos, pero en lugar de sentirse apenados por haber ganado, porque pudieron haber perdido y como quiera iban a tener esa división que están teniendo entre visiones del propio partido. Lo que tienen que ahora tratar de ver cómo acuerdan entre ellos para ir, bueno, no todo lo que uno quisiera, pero por lo menos lo que es factible y aceptable y vendible a la sociedad. Y en efecto realizable. Vamos a esperar cómo él le vaya, pero Estados Unidos es federal. En cada sitio de eso, por ejemplo, ese señor Mamdani no ganaba en Virginia, para nada. Entonces, cada candidato ofrece a sus constituyentes lo que ellos realmente, sus expectativas, lo que ellos esperan y aspiran. Y de eso se trata. Pero bueno, para que ustedes vean, todo tiene sus consecuencias. Todo eso tiene sus consecuencias. Y bueno, ahí está lo que estaba previsto, no se equivocaron las proyecciones. Ha sido un tsunami azul, ha sido un golpe un golpe en la boca del estómago a Trump, a su estilo, a su ejercicio, a su desempeño que le ha dado el pueblo norteamericano en estas primerísimas elecciones. Seguiremos viendo. Miren, yo ayer me refería a la cumbre. Ustedes van a oír y oyen muchísimos comentaristas y que fue estratégico y muchísima gente defendiendo. Y ustedes saben, yo no tengo ni por qué criticar ni por qué defender. ¿Verdad que no? Entonces, no. Yo dije, un papelazo. Olvídese y tumbe. Que el CONE respalde la posposición, que todo el mundo la respalde, está bien, pero yo la respaldo, pero hemos cometido un papelazo. Sacamos unos grupos por estar obedeciendo y obsecuente, y si Estados Unidos era el que convocaba y el que auspiciaba y el que, ¿por qué teníamos entonces nosotros que pagar los costos? ¿Acaso no nos establecieron 10% de arancel? ¿Por qué teníamos nosotros que pagar 18 millones en Chacabana que ahora están por ahí? Mándenme una a mí, por cierto.
Yo nunca he venido aquí con Chacabana, a mí no me gusta usar eso, yo usé mucho eso cuando llegué de fuera de estudiar y trabajaba en COENER, Comisión Energética. Yo iba con Chacabana todos los días. Pero después le cogí como que un cosa a eso. Bueno, 18 millones en Chacabanas, todo lo que pagaron, toda la organización, qué sé yo qué sé yo cuánto. Entonces, no es verdad que, como dijo, que actualmente existen profundas divergencias que dificultan la ejecución de un diálogo productivo. El año que viene esas divergencias seguirán existiendo. Se sabían, esas divergencias dejarán de existir cuando Trump salga de la Casa Blanca, porque esas divergencias y esas actitudes provienen desde el Potomac, de ahí del río. Trump, no le busquemos quinta pata al gato. Y yo decía, y porque nosotros estar también de obsecuentes y obedientes como perritos, por eso también nos pasan las cosas. Aunque quién sabe, y uno no sabe, hay cosas que uno quizás no sepa. Por ejemplo, miren en este caso, los que se declararon culpables ahora en Nueva York, el regidor y el ex general, y anteriormente el Chino Domínguez y Miguel Gutiérrez, el diputado. ¿Se acuerdan? Todas esas son gente que tienen que ver con con el oficialismo. Hoy veo en la prensa que, o sea, esa gente está hablando por allá y por eso es que están saliendo y agarrando y a cada rato 2 más, 3 más, 4 más, 5 más, qué sé yo qué. No los extraditan, no los apresan, no los someten aquí para mandarlo para allá, los dejan que se vayan. Curiosamente, si fueran de otro litoral que no fuera el oficialismo, los apresan. Por eso es que la ley tiene que ser igual para todos. Pero ¿qué es lo que le quería decir? Que veo en la prensa ahí que dice que ese señor, el regidor, ahora se fue, el último que se acaba de ir, de 2, está uno pendiente, el Jorge de Santiago, que no sé si se habrá ido, porque se van a discreción, es cuando ellos quieren, después que hayan transferido todos sus activos, a testaferro y prestanombre y ese tipo de cosas, entonces se van para Estados Unidos. Y dicen, yo tengo 5,000 millones. Está bien, me embuste, yo tenía 50,000. Ok, pero ese no es mi problema. Les decía que veía en la prensa que ahora sale no del regidor del distrito de la alcaldía y el señor de Santiago, apellido Jorge, sino de los que se fueron primero, que era el ex regidor del Distrito Nacional, el tal Yeyea, no importa el nombre ni el apellido, eso no tiene que ver, y el ex general, que operaban desde un resort en Puerto Plata, que habían comprado una lancha de $300,000. Entonces esa lancha la cargaban de los estupefacientes, ¿verdad? Del narcóticos, y la mandaban salía y allá en alta mar traspasaba a un barco, algo. Eso vi en la prensa hoy. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Resulta que un resort, y no dan el nombre. Pero los otros días no extraditan, porque es que cuando son del oficialismo o cercanos al oficialismo, ni siquiera los extraditan. Le dicen, vete y entrégate allá. ¿Eso es complicidad o no? Eso no está bien. Bueno, pero entonces, ¿quién fue? Hay un señor que tenía un resort en Puerto Plata. Y esta gente dice que operaban de un resort en Puerto Plata. Usted puede estar seguro que no era de ninguno de los otros resorts, sino de ese resort, de uno que se fue a entregar, que se llamaba Francisco Gómez, le decían Frico, y el lugar se llamaba Fricolandia. Un sitio muy bello, con muchísimas bungalú y cosas, un resort, que tú ibas y te quedabas, pero eso lo usaban, era como el lugar estratégico para la logística, para mandar, de por ahí era que operaban. Como creen que se la están comiendo y como que los gringos son unos, y la DNCD y la inteligencia son unos soquetes, ahí está. Pero fíjense ustedes cómo es la cosa. Entonces quizás por eso también nos comportamos como nos comportamos. Demasiado problemas.
demasiadas lluvias ácidas le caen a esta administración por todos los lados. Cuando retornemos, vamos a conocer el mismo tema de la indexación que ha venido generando discusión después que el senador del distrito, Omar Fernández, lo planteara, el presidente respondió, Magín respondió, y ha salido toda la plana mayor del partido oficialista, del PRM, respondiéndole al senador Omar Fernández y a las exigencias que nosotros aquí la veníamos haciendo desde mucho antes. Pero fíjense ustedes, cuando una persona de ese nivel político toma un tema, cuánta repercusión tiene. Solamente me recuerdo cuando el presidente Fernández dijo en Monte Plata, un domingo en la tarde, se refirió a la ley de trata que había mandado el gobierno, y a las 5 estaba Homero, que era el del otro que estaba ahí, el speaker del Palacio, diciendo que eso lo iban a retirar. ¿Ustedes se recuerdan? Y nosotros aquí en este programa habíamos tenido una semana dándole cajeta y criticando esa ley de trata, que después el canciller ese, Álvarez, salió escribiéndole artículos y Leonel respondió como 2 o 3 veces, el presidente Fernández, y él defendiendo su cosa, y salió Antoliano a defenderla. Al final, gracias a Dios, la enterraron por ahí. Fíjense qué importante cuando la gente asume sus posiciones, y asume posiciones que son morales, legales y legítimas. ¿En defensa de quién? De la ciudadanía. Lo lamentable es lo obtuso que se comporta el gobierno ante un tema tan simple y sencillo. Vamos a una pausa, venimos en breve.